Bueno, muy bien, estamos con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y director del BCR, y vamos a hablar sobre la situación económica del Perú, por qué los jóvenes se quieren ir del Perú, por qué una encuesta sobre seguridad alimentaria, la gente dice que le falta comida, y de dónde salen estos problemas que se suponía que el Perú había superado ya cuando las cifras fueron muy contundentes, del 2004 al 2019, ¿no es cierto? 60% del Perú salió de la pobreza. ¿Qué nos pasó? No les voy a repetir toda la columna, pero sí sería bueno que Diego nos diga qué está pasando en el Perú de hoy, por qué están sucediendo cosas tan terribles como las que acabo de denunciar. Hola, María, gracias por la invitación. De repente empezamos por la parte positiva, ¿te parece? Para no, para no arrancar la mañana así. Eh, la parte positiva dentro del escenario económico actual, ¿ya? Y tampoco quiero pecar de optimista ni invitar a una situación que no es, pero el Perú, a pesar de todo, mantiene unos fundamentos macroeconómicos muy sólidos, ¿no? Entonces, si uno ve eh, inflación que está bajando ya y hemos tenido las menores de la región, volatilidad de tipo de cambio, reservas internacionales como porcentaje del PBI, déficit fiscal, ratio de deuda sobre PBI, todos esos indicadores macro están bien. ¿Ya? Y de hecho somos entre el primer, segundo de la región, ¿no? En algunos casos de repente compite México, Uruguay para tercer lugar, pero ahí estamos bien y eso es la base para poder crecer, ¿no? Es lo que no teníamos, mencionabas antes en los 80, ¿no? Es lo que no teníamos en los 80. ¿Ya? O Claro, sea, no, ese cimiento no por eso, existía en los 80. claro, en los 80 era mucho peor porque no había de dónde. Las reservas internacionales eran negativas, la deuda Y peruana no se pagaba, no había crédito inflación internacional. volando. Claro, la inflación volaba y volaba y volaba y el país seguía, bueno, el gobierno seguía emitiendo sin respaldo, el BCR no funcionó como un contenedor, Y las empresas digamos, públicas te hacían un forado adicional. hacían un forado, o sea, ¿no? Todo, ya, Todo, eso no todo lo tenemos como hoy. digamos, a lo Argentina, ¿no? Por eso es que Milei dice que va a dinamitar el Banco Central de Reserva. Claro, para el que ellos tienen no les sirve. Si tuvieran uno como el nuestro, de repente los apreciaría un poco más. Y eso es lo que Correcto. defiende el valor del dólar, por ejemplo. El dólar prácticamente no se mueve y más bien cayó desde digamos, las expectativas de Castillo. Ahora está en 3.7, 3.8, pues estuvo en 4. O sea, es una moneda sólida. El sol es una moneda Sí, sólida. y nosotros estamos muy acostumbrados a que fluctúe muy poco el dólar, ¿no? Y en una economía chica y abierta como el Perú, eso es raro. Entonces, claro, acá es portada en gestión, en otros días, ¿no? Pues si el dólar se mueve 3%, 4% es portada. No, eso en Argentina es un martes. Sí, claro. ¿No? Y México, Colombia, Chile, sobre todo Brasil, no tienes muchísima más volatilidad, ¿no? En el Perú hemos logrado tener un tipo de cambio que cuando el resto de economías, el resto de sus monedas se aprecian, el sol no se aprecia tanto. Cuando se deprecian, no se deprecia tanto el sol. Entonces, esa es una fortaleza de la economía peruana que, como otras macro, no teníamos en los 80 y eso nos permite pensar que, a ver, y de nuevo, para cerrar la parte positiva, que sí hay fundamentos que nos dicen, podemos crecer si nos lo propusiésemos, ¿no? Y hacemos las cosas más o menos bien, los cimientos para construir y volver a llegar a tasas de 4 o 5% existen. ¿Ya? Esa es la parte buena. ¿Ya? Además, y me mencionabas también hace un ratito, hemos venido de un proceso muy largo de mejoras. O sea, no estamos más allá de la coyuntura, no estamos como estábamos en los 80 en términos de pobreza, en términos de ingresos por persona, en términos de clase media. No, eso hemos mejorado muchísimo en los últimos 20, 25 años. ¿No? O sea, tasa de pobreza pasó pues de 60% casi en el 2004, que es la última cifra comparable que tenemos. Ojalá pudiéramos ir más atrás, pero la última cifra comparable que tenemos es 59 y pico por ciento en el 2004, a lo mínimo que estuvimos, pues que justo antes de la pandemia, cerca del 20%, son casi 40 puntos porcentuales de reducción en un periodo relativamente corto. Ahora, sí es verdad que desde, vamos a decir, 2015, porque hay la tentación de decir, oye, esto es no, esto es del último año, no, esto es No, 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 no. ¿no? No, y dicen, no, como antes crecíamos, sí, pero la verdad es que desde el 2014, 2015 ya el Perú se empieza a desacelerar, ¿ya? Y se empieza a parecer más al resto de la región.
¿Ya? Y aquí un dato interesante es, mira, nosotros crecimos mucho más que el promedio regional, digamos 2004 a 2014, crecimos bastante más que el promedio regional. Luego del 2000, Porque veníamos de muy atrás. O y sea, veníamos de muy atrás, yo es cuando le un catch-up. explico a mis alumnos la Constitución del 93, le digo, el 93 éramos un país muy pobre, muy pobre. Y algunas reglas económicas se entienden en la Constitución porque éramos un país pobre, pobre, pobre. Y comenzamos a crecer. Y crecimos mucho, Y crecimos mucho. muchísimo, mucho. Luego nos empezamos a desacelerar, 2014, 2015. Ahora, desde el 2004 al 2021, el Perú creció todos los años más que el promedio de la región, ¿no? Algunos bastante más, otros un poquito más, ¿ya? Pero todos los años crecimos más, excepto el COVID, ¿no? 2020 ya es una cosa Claro, fuera de la caja, ¿no? fuera la Ya, queja. pero digamos, 2004 a 2021, todos los años el Perú creció más que el promedio de la región. Eso lo rompimos el año pasado. ¿Ya? El año pasado fue el primer año en muchísimo tiempo, bueno, COVID aparte, no, en el que el Perú creció menos que el promedio regional. Entonces ya no estábamos más con esa estrellita de economía superestrella. ¿No? Y este año, muy probablemente, casi con seguridad, vamos a crecer de nuevo menos que el promedio de la región, ¿no? Latinoamérica debe crecer al 1.9, quizá 1.8 este año. El Perú, pues con algo de suerte, crece cerca de 1. Entonces, estamos, y acá lo importante es que, claro, hemos corregido las expectativas, y eso es lo más, sin necesidad de que medie, pues, una pandemia, ¿no? O sea, no ha habido, pues, una gran crisis internacional, no ha habido una cosa así demasiado grave. Tenemos que ver qué pasa con el niño, podemos hablarlo en un ratito. Pero por lo pronto no hemos tenido nada demasiado grave en el segundo trimestre y sin embargo durante el segundo trimestre redujimos las expectativas como nunca antes, por lo menos desde que yo tengo memoria, se habían reducido en ausencia de una gran catástrofe. Yo creo que eso sí tiene que ver en parte con que el año pasado la confianza estuvo en negativo. Y claro, eso a veces hay un tiempo que toma en madurar, ¿no? O sea, lo que yo no hago, las decisiones de inversión que yo no tomo el año pasado, ¿no? Las empiezo a sentir mucho más este año, ¿no? Y lo mismo va a pasar el próximo año, ¿no? Las decisiones que no se han tomado este año las vamos a sentir, ¿no? Los siguientes meses o el siguiente. Pero el tema de fondo es, el Perú creo que no ha hecho ninguna reforma significativa para mejorar su competitividad en por lo menos, vamos a decir, pues 10 años, siendo generoso, quizá 15. Nos hemos un poco dormido en los laureles, pensar que somos no, la estrella de Latinoamérica, ¿no? Y que el crecimiento Lo viene que dices en el garantizado. artículo es que el problema no es que el Perú esté recesado, porque de una recesión se sale, y se sale rápido, pues sabemos cómo salir. El problema es que el Perú está estancado y vamos a cumplir 8 o 9 años estancados. Y Es eso es serio, eso es mucho más serio, porque claro, una recesión, no, pues te viene el niño, te tienes la crisis internacional, te viene la pandemia, ok, o sea, que gasto público, ¿no? Ves cómo bajan las condiciones, mejoran las condiciones monetarias, de eso se sale y los países salen de las recesiones, ¿no? Depende de la recesión, pero un año, 2 años te toma y de repente y regresas a una tendencia ojalá similar a la anterior. Ese no es el caso nuestro, ¿no? O sea, entonces, por eso discutir, oye, recesión, no recesión, 2 trimestres consecutivos de caída, ¿no? Ok, podemos discutirlo, pero eso en verdad sí, no importa tanto. ¿Ya? No, lo que importa es que estamos entrando ya no en un periodo de crecimiento de 5%, 6%, sino mal acostumbrándonos a lo que nos corresponde es de 2 a 3%. ¿Ya? Entonces, ahora, y tendríamos que estar ¿qué hay? celebrando que el próximo año crecemos 3. Así es. Vamos a hacer así, sacar el recetario. Yo recuerdo mucho a finales de los 80, todos los economistas serios del país sabían exactamente qué hacer. Y el gobierno no lo hacía, qué desesperación. Hasta que finalmente se tuvo que hacer en situaciones pues ya catastróficas, ¿no? Pero, si, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, ¿cómo salimos de un estancamiento? O sea, ¿qué es lo que se tiene que Ahora, hacer? Si sabemos cuál es el problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? sí, esa salida es mucho más difícil, ¿no? Porque como es un problema de largo plazo, no tienes una solución de corto plazo. No es que, oye, mañana gasto más déficit fiscal y listo, solucionado el problema. Claro. No, esto es algo que se ha venido gestando por una década, ¿no? De repente un poco más, ¿no? Que no tenemos ninguna reforma importante. Entonces, va a tomar un tiempo salir, ¿no? No vas a corregir todo. Ahora, ¿por dónde tiene que ir?
y acá nadie tiene que inventar la pólvora. O sea, Claro. eso está bastante estudiado a nivel internacional. O sea, tienes patrones de competitividad más o menos claros, ¿no? Que te dicen, importantísimo, número uno, largo plazo, crecimiento. ¿Ya? No puedes permitir que tu educación primaria, secundaria, superior, no sea educación de calidad, ¿no? Pues Y no esté Diego, enfocada al mercado y laboral. si- pero suponte que hayas invertido en educación de calidad, y si te van 400.000 jóvenes. Y es una tragedia eso, la verdad. Es una ¿Ya? O sea, lo que tragedia, hemos es lo que la tenido, gente no sí, es entiende. una Se están tragedia. yendo los jóvenes del Perú, donde ya el país invirtió en mano de obra calificada, universitaria. Los primeros que se van, se van. Sí, eso es el problema de salida de, ¿no? El brain drain que dicen en Estados Unidos. Ese es un problema que le empieza a pasar a que no lo teníamos tanto nosotros en realidad. Claro, tuviste una buena salida fuerte en los 80s en ese momento, pero mi impresión, y acá anecdótica, no tengo evidencia, pero Claro. mi impresión era que hace 10 años o 15 años la mayoría de chicos pues quería estar acá, ¿no? Que se quería hacer, ¿no? El Perú tenía otra figura, se veía a un largo plazo más optimista, ¿no? Y ya en los últimos años, no necesariamente pues los chicos más ricos, ¿no? De los mejores colegios, No, 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 sino ya hay una sensación mucho más generalizada, ¿no? En muchos chicos y chicas, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Estoy mejor afuera. Y eso es una pérdida, en verdad, eventualmente irreparable. ¿No? Y la sienten muchos países de Centroamérica, ¿no? Que han tenido salidas de los chicos más motivados, más capacitados, ¿no? En El Salvador, en Honduras, etcétera, ¿no? Y son problemas serios que nosotros no teníamos tanto que discutir, no lo discutíamos hace 10 años, y ahora sí es un tema, porque quién te hace la política pública? ¿Quién te hace empresa? ¿Quién te hace innovación? Ellos. claro, No hay mucho más. O sea, ellos son los que tienen que jalar la claro, palanca en las los siguientes jubilados décadas. no van a hacer eso, lo tiene que hacer la No, gente que no, está los que tienen empezando. la palanca son ellos. Entonces, ese sí es un problema central. Eh, Tenemos que crear las condiciones para que se quieran quedar. ¿Ya? ¿Cómo creas condiciones? Lo más importante es mejor trabajo. ¿Ya? Lo más importante por lejos es mejor trabajo. ¿Ya? O sea, si hay una promesa, una expectativa de que yo voy a poder tener un empleo adecuado, voy a poder pagar mis cuentas, no voy a poder mantener una familia, no me va a faltar nunca comida, ¿no? Eso hace toda la diferencia. Ahora, no logramos más trabajo si no tenemos más inversión. ¿Ya? Exacto. Esa es una ecuación necesaria, ¿no? Y no vamos a lograr más inversión si no tenemos más confianza. ¿Ya? Entonces, ¿no? Y ahí empezamos ya el círculo problemático. La caída de la confianza o sea, tenemos confianza en negativo desde abril del 21. Ya, Desde recordarás que la hay primera vuelta, sí, desde la primera vuelta Sí, donde Castillo y Fujimori pasan. Ahí la correcto. confianza se cae. Ahí Porque, la confianza se cae, claro, perdón. y se cae porque, a ver, ¿por qué? Porque tengo temor, y mi temor es racional, tengo temor de invertir y perder. Y quien invierte tiene por lo menos la expectativa de ganar, o sea, no invierte para perder, invierte para ganar. Y si no tiene las mínimas seguridades de que va a ganar, pues no va a invertir. Y ahí vienen los problemas más serios que tiene el Perú en este momento, que es el tema de la seguridad jurídica. Y, Totalmente. y eso sí es una acción propia del Estado. El Estado no está concediendo seguridad jurídica a la inversión a la inversión extranjera ni a la local. ¿O me equivoco? No, creo que hay un problema de expectativa de qué cosa puede pasar. A ver, mira, antes de que hubiera esa discusión en el 21, esto de, oye, Asamblea Constituyente, cambiemos todo, no se sentía un poco más, más reducido a algunos Lejano. grupos políticos que tenían menor representatividad, ¿no? Y que por lo tanto el riesgo era menor. ¿No? Pero después se empieza a hacer un discurso más común, ¿no? En la prensa, en el debate, ¿no? Y eso creo que cambia la figura, ¿no? Eso ya empieza a decir, oye, de verdad quizás pues no tenemos garantizado, ¿no? Que en los siguientes 5 o 10 años se van a seguir respetando las mismas reglas. ¿Ya? Y eso creo que ha hecho mucho más daño de lo que anticipábamos. ¿Ya? O sea, todo el mundo sabía que no, que había un riesgo, ¿no? Porque no sabíamos, pues el señor Castillo entraba, ¿no? Con su plan Claro, marxista-leninista, ¿no? No sabíamos claro. exactamente qué esperar. ¿No? Bueno, luego pasa lo que pasa durante el 21 y durante el 22, el señor Castillo, ¿no? Del intento de golpe de Estado, sale, ¿no? Pero creo que no llegamos
anticipar, y esto es los economistas somos muy malos proyectando. Eh, no, yo a veces digo, o sea, solamente, a veces digo, solamente estamos para dejar bien las proyecciones del Cenami, porque no las chuntamos No, nunca. pero sí proyectan más o menos bien. Porque tratamos de hacer lo que se puede con la data que hay, Ah, eh, exacto. con la data disponible. Ahora, no, creo que ahí parte de lo que no se estimó bien es que esta recuperación de la confianza, esto que las personas vuelvan a creer, no solamente el inversionista, las personas, que lo estamos viendo ahorita con los jóvenes, que vuelvan a creer en el país, va a tomar más tiempo del que habíamos anticipado. No es que, ok, salió Castillo y regresamos back to business, ¿no? No, esto va a tomar bastante más tiempo. Claro, Y lo que preocupa es que, claro, si nos quedamos anclados en este 2 a 3% de crecimiento, la verdad es que no lo hacemos nunca. ¿no? ¿Ya? O sea, calcula que la población crece al 1% más o menos, ¿no? Con lo cual, réstale el 1%, te quedas creciendo, si estás creciendo al 2, pues menos 1, te quedas creciendo al 1%. Y eso ya en realidad es lo mismo que nada. Eh, Claro. el, 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 si queremos volver a tener expectativa de ser un país desarrollado, no va a ser ahorita, pero nos tomará pues una generación, eh, tenemos que volver a aspirar a tasas por encima del 4. El Perú creció durante 20 años, el Perú creció al 4,5. Ahora, lo que decías es totalmente cierto, es más fácil crecer más rápido cuando eres más pobre, ¿no? Claro, O sea, no, claro, o sea, claro. tú, ¿no? De El donde 100%, vienes de tan atrás que bueno, claro, ¿no? todo Si es tienes mejora. uno, creces al 100%, tendrás dos. Claro, Eh, claro. ¿No? Entonces eso es más fácil que hacer porcentualmente cuando eres más pobre. Pero, y ahí sirve usar el ejemplo de Chile. Eh, Nosotros tenemos ahorita un nivel de riqueza por habitante más o menos de $13,000 por persona en paridad de poder de compra. ¿Ya? Chile tenía en los mismos $13,000 por persona en paridad de poder de compra, más o menos hacia mediados de los 90, ¿no? 95 para ser exacto. Entonces, en otras palabras, el peruano de hoy es más o menos igual de rico de lo que era el chileno en el 95. ¿Ok? En ese periodo, Chile llegó a los $13,000 por persona, creciendo a una velocidad de 6% y superó los $13,000 por persona, creciendo más o menos al mismo ritmo, como un 6%. ¿Ya? Que ese fue su tasa de expansión durante toda la década de los 90 y luego siguió creciendo ya a tasas menores, pero igual por encima del 3. Entonces no es tanto excusa que, claro, ya somos más ricos, entonces ya no podemos crecer tanto. Claro, eso sí eres Estados Unidos, Claro. ¿ya? Si eres Japón, ¿no? Pero estás todavía con 13,000, todavía no estás en un nivel de riqueza por persona, niveles de pobreza, como para darte el lujo de crecer al 2 o al 3. No sé, por eso ya se ha alcanzado la trampa de ingresos medios antes de tener ingresos medios. No, y eso no es... y eso es lo que debería encender todas las alarmas, y parte del artículo al final lo que termino diciendo es que la trampa de esto es que a nadie le importa mucho porque, claro, un crecimiento de 2% es aburrido, ¿no? O sea, Estados Unidos crece más o Claro. menos al 2, ¿no? No es una crisis, no es una recesión, no es tampoco súper bien, entonces no es noticia, Oye, ¿no? pero Entonces, ¿cómo no va a ser noticia que la mitad del país no tenga que comer cada eso tres es meses? absolutamente, absolutamente. Ya, la relación que a veces no se hace es que estamos ahí porque estamos creciendo tan poquito. ¿Ya? Exactamente. Esa O es la sea, relación que tenemos que primero, hacer. no tengo, por lo menos una vez en los últimos 3 meses no he tenido que comer. Y mi hijo lo único que quiere es irse. Entonces, No, eso es, eso, los salarios, mira, una cifra que deberíamos seguir mucho más de cerca es que los salarios reales, lo que efectivamente puede comprar la población, sobre todo los informales, los formales no tanto, los formales están más o menos igual que antes de la pandemia, pero los informales, que es la gran mayoría, están 9-10% por debajo de lo que estaban antes de la pandemia. ¿Ya? Y ya han pasado, pues, o sea, estoy comparando con el 2019, ya han pasado 4 años. ¿Ya? O sea, ya es medio que historia antigua. ¿Ya? Y todavía estamos bastante por abajo de lo que teníamos preparado. O sea, piensen ustedes en su propio ingreso familiar, ¿no? claro. Si tienes 10% menos capacidad adquisitiva, es un montón. ¿Ya? Y eso ya no es solamente un problema, por supuesto que es un problema económico, pero es un problema social también, mencionabas los alimentos, ¿no? Y es un problema político también.
Ya es un Ah, problema político, claro. porque tienes una población que está mucho más insatisfecha, ¿no? Con una situación económica que no termina de Ahora, cuajar. es gracioso cómo es la retórica, ¿no? Porque lo que está probando esta conversación con cifras y con hechos es que la expectativa de un gobierno que iba a abolir el capítulo económico de la Constitución es lo que estamos pagando hoy. Pero en la retórica de la izquierda es el modelo neoliberal lo que ha fracasado, lo cual es absolutamente falso, por el amor de Dios. Es el modelo el que nos sacó a 40% de la población de la pobreza. Lo que estamos pagando es una expectativa negativa, muy negativa, sobre la posibilidad de que cambiaran las reglas de juego. Y estamos Exactamente. pagando Y eso ha demorado más, eso, o sea, creo que ese golpe en expectativa está demorando mucho más de lo que pensábamos que iba a Ahora, demorar, ese miedo. ahora lo que rescato de esto es qué tan importante puede haber sido en las decisiones de inversión la Constitución del 93, ¿no? Sobre todo desde el retorno a la democracia. O sea, ahí el inversionista internacional evalúa el marco legal y dicen, bueno, si la Constitución me garantiza mi propiedad y la Constitución me garantiza mi inversión, yo puedo invertir tranquilo. Sí, ese ha sido el ancla que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y creo que es lo que, digamos, el peor escenario que podríamos tener es que se abra de nuevo un proceso constituyente. O sea, ese es el riesgo de cola más grande no solamente para los inversionistas, en realidad para cualquier ciudadano. ¿Ya? Porque ahí ya entras a foja cero de repente de a qué cosa tienes derecho, tengo derecho a mi casa, no tengo derecho a mi casa, tengo derecho a vivir aquí, no tengo derecho Claro, a vivir aquí. y Esa es a regresamos a foja la cero. retórica. No, además hay que ver el éxito que tiene la retórica en la empresa pública en el Perú. Hoy, después de lo que sufrimos de los 80, me gustaría jalar a la gente a los 80 para que vean lo que eran las empresas públicas en los 80 y dijeran, no, qué horror. Bueno, pero no, ya hay una población pues que no está vacunada, la vacuna está perdiendo efecto. Entonces hay que volver a vacunar. Pero Ahora, ojalá, a ver, yo creo que había un mejor caso en Petroperú, ¿no? Había un mejor caso para defenderlo. Yo siempre he pensado que no, que debería tener más participación privada, pero eh, hasta hace unos años Petroperú decía respecto de Talara, oye, no te preocupes porque esto lo vamos a pagar nosotros cuando empiece el flujo, no cuando empiece a producir Talara, esto lo pagamos, entonces no le va a costar nada al contribuyente. No, lo único que te costaba eran estos bonos que emitía Petroperú y que estaban implícitamente respaldados por el MEF. Ok. Ese era el argumento de defensa. No, luego, bueno, claro, que el costo se infla, se duplica, se triplica, ya, ese es otro tema, pero ellos decían, esto no le va a costar nada al contribuyente, lo pagamos nosotros. Esa historia se rompe el año pasado. El año pasado, ¿no? Petroperú pide entre una cosa y otra unos 2.000 millones de dólares más o menos, en de cifras de dólares. apoyo de consultoría, Una 2.000 millones, locura lo que ha es un perdido, una montón de locura. plata. O sea, claro, a veces no hay una percepción muy clara de qué cosas son 2.000 millones de dólares, pero es casi 1% del PBI. ¿Ya? ¿Ya? Y esto ya no sale del flujo de Talara, no, eso ya sale de tu bolsillo, de mi bolsillo, no del bolsillo de quienes están escuchando o viendo. Entonces ya no hay esta historia de este es mi flujo, no y separado, no, ahora sí me estás costando plata y este año ha vuelto a pedir. ¿Ya? Este año o sea, otra vez con lo mismo. ¿Ya? Y ese es exactamente lo que pasó en los 80 con las empresas públicas. Igualito. ¿Ya? Solamente que ¿Ya? habían 300, no, solo que habían 300 empresas públicas. Solo Eso que era más teníamos grave. 300, ¿no? Y que además se podía financiar con emisión del Banco Central de Reserva, cosa que hoy no se puede. Esa Gracias es a Dios. Claro, una gran diferencia. eso se prohíbe en la Constitución. Y gracias Correcto. a esa prohibición es que no tenemos inflación. Por eso el Ahí, capítulo económico de la Constitución no lo podemos tocar. Es como el santo grial del desarrollo peruano. Pero bueno, eso solo es bueno, y de hecho por eso tenemos los fundamentos que tenemos, pero está claro que no basta, correcto, ¿no? no vas. ¿Cómo hacemos para que la inversión privada regrese? Porque sin inversión privada no hay forma. Ahora, hay varias cosas que decir, ¿no? El comportamiento de la SUNAT, el comportamiento de los alcaldes, el comportamiento de los gobernadores, nada de eso contribuye a la seguridad jurídica en el Perú. Y Y el mismo Poder Judicial, ¿no? casos conocemos a montón. Los mismos ministerios Mm. que no autorizan inversiones, no autorizan inversiones, o se dan el Y ahí, lujo de detener inversiones, organismos reguladores que se dan el lujo de tener inversión privada, hoy.
y no hay Hay, alguien arriba que diga no. No me paran nada que sea inversión privada, por el amor de Dios. tienes que tener una decisión comprometida desde lo más arriba. ¿No? Porque abajo ya hay en algunos sectores siempre es una maraña de trámites, documentos, no, que han ido haciendo metástasis, ¿no? Que han ido creciendo en los últimos años, ¿no? En el principio básico de funcionamiento del Estado, ¿no? Donde, claro, para más pues tener un poquito más de puestos de trabajo, ¿no? Tienes un poquito más de poder, tienes un poquito más ¿no? Y esto va creciendo poco a poco, vas creando otra regla, vas creando otro sistema. Entonces, en vez de simplificar, en vez de hacer trámites mucho más cortos, ¿no? Para generar inversión, lo que generas es más bien un cierto nivel de mercantilismo dentro del Estado. Ah, No, vos. no, No, y por eso es que se desfila ante la oficina del congresista para que autorice una inversión, para que gestione una inversión, para que haya un lobby para una inversión. Y es la madre de toda la corrupción peruana. sí. Y la gente, lo que no se entiende a veces es que mientras pones más reglas y más trámites, a veces es más fácil entrar en esquemas de corrupción, porque le das más discrecionalidad al funcionario público para autorizar o no autorizar. Y luego necesito el otro sello, autorizo o no autorizo. Entonces, ahí estás creando los problemas. No lo estás solucionando poniendo más reglas, estás creándolos. Entonces, ahí el, hemos tenido, pues, como decía, unos 10 años donde hemos perdido competitividad comparado con otros países de la región que han hecho algunas reformas, ¿no? Colombia ha avanzado bastante más rápido que nosotros, ¿no? Incluso Chile, que ya estaba más adelantado, ha tenido algunas reformas. Hoy día las pruebas grandes de hidrógeno verde, por ejemplo, están siendo en Chile y no acá. Ya con nosotros tendríamos perfectamente el potencial para empujar muchísimo más esa industria, que podría ser una de las grandes industrias Claro, y de la siguiente década. y aprovechando Perumín, el gran motor de todo ese crecimiento fue la minería. Fue un extraordinario ciclo de metales que coincidió con una apertura, que coincidió con muchas cosas que hace que el Perú crezca a la velocidad que creció. La inversión minera ha decrecido a niveles, pero trágicos. Sí, Y para claro, este nadie año, hace inversiones de ese volumen gigantescas en un año. Te toma 5 o 6 años para que madure. que es mucho, ¿no? ¿No? Que es demasiado. O sea, mira, en el anterior superciclo, en el anterior ciclo de 2012 más o menos, cuando el cobre de nuevo estuvo cerca de $4 la libra, ahí el Perú aprovechó para empujar las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Constancia, Chinalco, tuvimos años con $8.000 millones de inversión minera, una cosa espectacular, ¿no? Y además de la inversión, ¿no? Esos proyectos se quedan produciendo. ¿No? O sea, Claro, todos esos proyectos que tenemos hoy día siguen parando la olla, ¿no? Siguen generando riqueza. Eh, ok, acabó el superciclo, bajó la inversión, ¿no? Pasan 8 años, 6 años, ¿no? Regresa el superciclo del año pasado, antepasado. Eh, ¿Y qué cosa tenemos para mostrar ahí? nada. Básicamente nada. O sea, culminó Quellaveco, ¿no? Que es el único grande, pero que venía de más atrás. Y luego, hacia adelante, pues ojalá pueda salir No Zafranal. solamente nada, sino que hay un conflicto social permanente en la Puerta de las Bambas que está en las, ¿no es cierto?, portadas del mundo, donde le estás diciendo al inversor, mira, acá es bien difícil, porque las Porque reglas no están claras. y ya no solamente son con proyectos, ¿no? Que ¿no? En el caso de Conga, por ejemplo, ¿no? Son incluso con empresas en operación, Claro. cosa que no tenías tanto antes, ¿no? Que ha sido Es el que, caso a de... ver, claro, es que no habían tantas en operación, y además, porque el tema ya no es ambiental, dejó de ser ambiental hace años. El tema es dame plata. Sí, Entonces, en todos el tema es plata, o en casi todos claro, el tema es plata, para no ser es justo, en dame casi todos plata. el tema es plata. Entonces, esas reglas que tienen que estar perfectamente claras antes de terminan no estando claras porque la inversión tiene un cálculo de lo que va a ganar y resulta que no va a ganar eso. Y se vuelve un poco arbitrario, ¿no? Si es que tiene este permiso social, no tiene permiso Así social, ¿no? es, Entonces, entonces claro, yo simplemente, como hago una estimación, o sea, yo o puedo cumplir sea, con las reglas. ayer leí que el Congo ha superado al Perú en producción de cobre. El Creo que está, Congo, señores. sí, creo África. que está cerca, pero sí, estamos ahí de perder el segundo puesto, ¿no? Y Chile, mira, nosotros teníamos El expectativa, Congo, o sea, el Congo tiene más seguridad jurídica que Perú. ¿Ya? El Congo. Ya, pues y no yo te puede digo, ser.
Uno de los temas ahí grandes, si queremos generar más seguridad jurídica y casi por default, es una reorganización y mayor predictibilidad del Poder Judicial. O sea, es un Entonces, AT, por supuesto que es un AT, no, tenemos que fortalecer Indecopy, tenemos que fortalecer un montón de cosas, pero uno de los indispensables es pensar en una reforma seria del Poder Judicial. ¿Ya? Y eso, ha habido varios esfuerzos de este tipo en los últimos, sí. pues, ¿cuánto? 15 años. Bueno, parte de una reforma seria del Poder Judicial es tener una Junta Nacional de Justicia. Eso es parte. Y eso es un trabajo que Mm. demora no un periodo, sino 2, 3 o 4. En 4 años tú puedes tener completamente, perdón, en 4 periodos, o sea, en 20 años, tú puedes tener ya un impacto total en el sistema de elección de jueces y su sanción. En 5 puedes avanzar, por supuesto, Mm. pero ya, y de hecho han avanzado. Pero necesitas unos 20 años para hacer eso. No es una reforma que se hace de un día para otro. Todos han No, sido es, aproximaciones, pero estas son no se reformas que toman tiempo. Educación también va a tomar un tiempo, ¿no? O sea, el tema de los docentes, eso no lo vamos a solucionar. O sea, y eso es una de las falacias de la historia de la nueva constitución. Dice, oye, educación, ahora vamos a garantizar educación de calidad para todos. ¿No? Y un sistema de justicia eficiente, ¿no? Pongamos en la constitución, porque no está en la constitución. Si no está en la constitución, ¿cómo va a ser verdad? Entonces, claro, mágicamente lo ponemos y mágicamente aparecen docentes capacitados y jueces probos, ¿no? Y aparecen hospitales porque hemos puesto que ahora hay salud de calidad para todos. Eh, Ojo, la salud, la educación y la justicia ya están en la y todo Constitución. eso está, eso es Está o sea, hace todo eso rato. está, En la del ¿ya? 79 también. O sea, Todo eso está, ¿ya? toda la República. Y hay y hay priorización para el agro, y hay priorización para las MIPES, o sea, todos los eslogans regulares, ¿no? Que se piden para cambio de constitución, eso ya está. ¿Ya? Incluso, y algunas cosas ni siquiera necesitas que esté para que, no, en la constitución no está que todos tenemos que tener celular, por ejemplo. Claro, No, no, deberíamos. no, no, pero sin embargo florece, pues, eso es parte de la, El ya, derecho al ya está, ya Internet. casi todos Ya, tienen celular. claro. No, Bueno, no entonces, necesitas que esté la para que, única, a ver, la fórmula mágica es mayor inversión privada. Para tener mayor inversión privada tienes que tener mayor seguridad jurídica. Si no, nadie va a venir. no, Confianza. no hay manera. Si no, no hay manera. Predictibilidad. Y mira, yo no quiero que o sea, el inversionista no pide que me regales nada. Ya No, solamente nada, quiero que no, me no, no. digas qué cosa va a pasar o sea, qué cosa puedo esperar más o menos en los siguientes ¿Qué 5 o impuestos me 10 vas a años. Nada cobrar? más. Claro, ¿qué impuestos me vas a cobrar? No, ¿qué impuestos me vas a inventar? Nada más quiero que me digas qué cosa puedo esperar en los siguientes 5 o 10 años. Oye, voy a tener riesgo de que me expropien, voy a tener riesgo de que me suban el impuesto, voy a tener nuevas reglas laborales, me van a subir en 35% el costo de la noche. No, ¿a qué reglas voy a estar sujeto? ¿Ya? Y Exacto. eso no está claro acá, y creo que con lo que pasó con el señor Castillo, no, se abrió la puerta de que, oye, incluso las reglas más básicas no No, no, podían estar en entredicho. y esa es la paradoja, ¿no? Porque, a ver, la mayoría de las personas que votan por una opción de izquierda votan porque creen que va a haber mayor progreso para los pobres, porque se van a ocupar de los pobres. Y son justamente los gobiernos que aniquilan la confianza, no permiten que venga inversión privada, y al no haber inversión privada, los principales perjudicados son los más pobres. No, y la propia ineficiencia del gobierno. O sea, el Claro, gobierno, ah, bueno. solo los fertilizantes es dramática. ¿Ya? O sea, Oye, y a quién perdóname, estás el perjudicando ahí? gobierno, el gobierno todavía no te puede dar un pasaporte el mismo día que vas. O sea, sin cita y sin viaje de emergencia. Yo voy, digo, por favor, mi pasaporte. Hasta el 2019 te lo daban. Aquí, ¿Mm? en el Óvalo Gutiérrez. Yo bajaba, por favor, sí, regresen 2 horas. Me tomaban la foto, regresaban 2 horas, recogían mi pasaporte. Costo del trámite, 40 soles, me demoraba 2 horas. Y tenía el pasaporte. Hasta hoy día, este gobierno, igual que el anterior, no te puede dar un pasaporte. No hay citas. Vaya Loreto, vaya Madre de Dios. Eso es lo último Sí, que me entera. sí, Entonces, sí, sí. si un gobierno no te puede dar un DNI, no te puede dar un pasaporte, ¿cómo esperan que venga inversión privada? Y claro, ¿y cómo esperas pues que haga cosas muchísimo más complicadas? ¿No? O sea, Como lo que reformar necesita. la educación o reformar, ¿no? Están preocupados por cosas absolutamente absurdas, como el sexo en los colegios, ¿no? Yo le digo a los papás,
Y la El sexo prioridad, está acá, todo el sexo que quiera, por Dios. No está en los libros de texto del colegio que los chicos no leen, está acá. Bueno, en fin. saca aquí el gobierno podría tener como meta, oye, yo no voy a reformar la educación, no voy a reformar, eso es un tema que de repente excede pues a la potencia política que puede tener este gobierno. Pero pensemos, oye, vamos a sacar Majes y vamos a sacar no Chavimoche, ¿ya? Y vamos a sacar 3 o 4 proyectos grandes de minería, ¿no? Y vamos a cerrar brecha de infraestructura en estos 2 o 3 lugares. Ya, punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hoy día, si tú le preguntas, oye, ¿a dónde está yendo el gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? No, a cualquier persona que esté ahorita, yo no sé. ¿Ya? Nadie ¿No? ¿sabe? ¿Cuáles son Pero las si el prioridades? ministro dice que Tía María está en la agenda y el día siguiente dice que Tía María no está en la agenda, nadie sabe. Ojalá Tía María estuviera en la agenda, pero nadie sabe. Nadie O sea, sabe. necesitamos una manera de saber cómo mido al gobierno, o sea, en 3 años, o lo que dure, ¿no? En 3 años, ¿cómo te evalúo? ¿No? O sea, ¿cumpliste o no cumpliste? ¿En función a qué? ¿Ya? Entonces, ahí agarrar de repente 2 o 3 cosas donde puedas efectivamente poner el ojo, ¿no? Marcar la atención, discutir con el Congreso. No te pido que reformes todo el país en 3 años, eso claramente nadie lo va a hacer, pero cómprate 2 o 3 prioridades. ¿Ya? Ya no quedan 3 años, ¿ah? Quedan menos. Queda Porque menos, ¿no? en 2 años estaríamos en primarias. Si es que este gobierno se queda hasta el 2026. Pero si hay hambre y hay migración, yo no sé cuánto tiempo aguante. Ahora, Diego Macera me dijo, yo de política no sé nada, o sea que no me preguntes, o sea que no le voy a preguntar de política. Te Muy agradezco. bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, prometimos hasta las 9:10 y son puntualmente, no, 9:12, pero le No hay agradecemos problema, no hay muchísimo problema. a No, Diego. muchísimas gracias, Rosa María. Siempre encantado. Aprovecho para hacer la pausa, ¿no es cierto, Abel? Así es. De 30 Sí, segundos y Rosa nos María. despedimos del invitado y Rosa seguimos María, nosotros. perdóname, ¿puedo usar de tu espacio 30 segundos? Hay una cosa bien importante que es, hay, hay riesgos de desborde, avalanchas en Ancash, en la laguna Parón, ¿no? Y otras. Se ha alertado por el CENAR, se ha alertado el ANA, ha alertado CENAMI, ¿no? Ahí tienes un montón de población en riesgo. Entonces, abusando de tu espacio, esto es algo que tienen que mirar las autoridades porque una cosa es demorarte con un trámite, lo que estábamos discutiendo, y otra cosa es demorarte con algo que realmente está poniendo en riesgo a la vida de Ahora, aclaremos el decenas. punto. Sí. ¿Es por lluvias en este momento? No, esto ha venido desde hace ya algunos meses subiendo, ¿ya? Y no ha Allá. habido ya, el nivel, y no ha habido, en cualquier momento puedes tener una avalancha, puedes tener mayor lluvia, ¿ya? Y esto se desborda. ¿Ya? Ya hay pedidos desde el alcalde, hay pedidos de diferentes autoridades y no se ha recibido mucha reacción de parte del Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, Laguna de una cosa Parón. es, sí, Laguna de Parón. Entonces, una cosa Pero es no hay, demorarte con un trámite claro, y pero otra cosa ojo, es no es la demorarte algo que puede única. comprometer vidas. Si el problema está en la Laguna de Parón, hay que revisar que no estén las otras también en la misma situación. Sí, de hecho tienes una más ahí cercana que está más o menos en la misma situación, la nota periodística que ha hecho salida hace un par de meses, y eso sí es imperdonable, no te puedes demorar ahí. No, de nuevo, eso Ahora, es algo que... el gobernador tiene que salir, los alcaldes tienen que salir, el Sí, gobernador tiene que sí, pedir auxilio. el alcalde, el gobernador no sé si ha salido, pero a los alcaldes lo hizo tratar de moverse, dice que ha venido a Lima a tratar de reunirse con el ministerio, entonces Porque eso no es una... tienes dos posibilidades. O comienzas a desfogar la laguna lo más rápido que puedas, por donde puedas, ya, o comienzas a evacuar a la población. Ya se han prohibido las actividades turísticas ahí desde hace un mes o 2 meses, porque es una laguna donde se iba mucho, una laguna muy Claro, la linda, Laguna Parón es conocida. y ya se han prohibido, ¿no? Justamente por estos riesgos, pero hay riesgo más, hay un riesgo grande que creo que tiene que atender el Ejecutivo pronto. Muy bien. Y nada más, no hemos hablado del fenómeno del niño porque vamos a volver a invitar Uf, a Diego Macera cuando nos esté lloviendo, va a estar con nosotros. ese Nos es va a un explicar. tema, sí, sí, bueno, una estadística rápida para cerrar con eso. En finales de mayo, el ENFEN esperaba que la probabilidad de que hubiese un fenómeno del niño entre moderado y grave era de 42%, ¿ok? 42% a finales de mayo. Mediados de septiembre, o sea, el último que ha habido hace un par de semanas, ha subido 82%. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que esperábamos en mayo ya no es lo mismo de lo que esperamos en septiembre. O sea, hay una probabilidad bastante mayor, el doble, más de 80%, ¿ya? De que estamos enfrentando un posible fenómeno del niño entre moderado y fuerte.
¿ya? Entonces, eso es algo Pero a lo Diego, que yo no estoy en el EFEM, pero no ha habido invierno. O sea, cualquier ama de casa te sí, puede lo decir, puedes ver acá. no ha habido invierno. Y ayer se han roto todos los récords de calor en el Perú, con 41,7 en Loreto, cosa que jamás se ha registrado en el Perú. La temperatura más alta registrada histórica del Perú, 41,7 en septiembre. Y ahí, y regresando un Agárrese. poco, o sea, no es un problema que va a tener que manejar este gobierno, pero es un problema que también arrastramos desde hace, o sea, no puede ser pues que en 6 7 años no hayamos construido la infraestructura para atender un fenómeno que sucede cada 6 o No, 7 y años. además, perdóname, cuando en marzo tuvimos el niño costero, todos me querían matar por decir que iba a llover y llovió como loco. Bueno, en mayo, que ya estaba la situación bajo control, tenías de mayo a septiembre 6 meses para construir a toda velocidad infraestructura. Alguna estaba avanzada, otra no. Ahora, nos lo dijo la entonces, ya la habían sacado presidenta de De la la Organización reconstrucción. de la Reconstrucción. Dijo, necesitamos 20.000 millones de dólares más. Y no hay forma en este momento de hacerlo. No, Pues pero son eso 20 lo tenías que hacer en el cuencas. 2019 o el Claro, 2018. Ya claro, estamos en el 2023. son 20 cuencas. Bueno, comience a trabajar, Ujú. avance lo que Sí, pueda y de nuevo será una obra de 20 años, pero hay que hacerlo, porque si no, lo que pierdes es mucho más que lo que, totalmente. este, No, es que, lo es que que el tienes que costo, reconstruir, y, ¿no? eso, y vidas no las reconstruye, ¿no? Claro, pues. Muy bien, muchísimas Ya, gracias a dale, Diego. muchísimas gracias, Nos, Rosmaría. nos tenemos que despedir y Nos nosotros vamos a vemos. la pausa obligada y regresamos con ustedes.